En el blog anterior los llevamos con nosotros a un viaje por el Tolima, un departamento hermoso de Colombia. Salimos de Bogotá juntos con nuestros amigos de Eslovaquia rumbo al eje cafetero. El primer día llegamos hasta Líbano. Nos quedamos en un hostal con una vista privilegiada del Nevado de los Ruiz y el siguiente día pasamos por la Ruta de los Nevados. Se dice que es la ruta más hermosa de Colombia y va desde Murillo hasta Manizales, donde disfrutamos paisajes hermosos con muchos y muchos frailejones a 4.400 metros sobre el nivel del mar. En este blog vamos a seguir en este viaje hasta Manizales, donde nos hospedaremos en un lugar mágico. Estamos en el Parque Central de Manizales, enfrente de la catedral, desde la cual, desde su techo a donde hay acceso, hay una vista hermosa de la ciudad, pero sobre todo del atardecer. Desde allá. Allá donde se ven esas personas que están bajando, por ahí se puede subir al techo de la catedral. Bueno, ¿dónde estamos ahora? Estamos en la finca Mirador Morrogacho. ¿Y dónde es? Es una finca a las afueras de Manizales y que aunque estamos a 5 o 10 minutos del centro de Manizales, lo único que ves es naturaleza y un mirador hermoso. ¿Y por qué se llama mirador? Yo creo que... colibrí, hay un colibrí. Bueno, ya se fue. Yo creo que la respuesta es clarísima. En eso. Son matas de café. Todo esto son matas de café. ¿Qué pasó? Hola, cielo, buenos días. ¿Cómo vas? Cielo tiene 14 años. Cielo. Se le nota la edad. Sí. Hola, cielo. Camina despacio. Tienes canas en las pestañas. Dame de piño. No. ¿Qué tienes en ese plato? Tengo un desayuno colombiano de Manizales, donde tenemos fruta de diferentes tipos, papaya, banano, piña. Tenemos huevos revueltos con cebolla y tomate y 2 tipos de pan. ¿Y? Café. Café con leche. El siguiente día nos esperaba el tour de café en una finca llamada Hacienda Guayal, que tiene muy buena evaluación de TripAdvisor. Nosotros la habíamos visitado ya varias veces y la recomendamos a todo el que quiera aprender todo acerca de por qué el café colombiano es el mejor café del mundo.
y también a todos los que quieran ver muchos colibríes. Él es Santiago, nuestro guía, y tiene tanta experiencia y tantos conocimientos que nos demoramos casi 5 horas en la excursión. Tenía que hablar en inglés para que nuestra visita pudiera entender, y también en español para este blog. Primero recorrimos toda la finca, recolectamos algo de café, mientras que Santiago nos explicaba y mostraba todo lo interesante en la finca, o sea, todo. Una de las frutas más deliciosas para mí. ¿Mango? No, El eso no mango. ¿es mango? Ajá. Yo sí, desde el Mango. primer momento iba a decir que es un mango, pero Ajá. por las hojas. Sí. Pero el árbol, mí también, una de las frutas más el árbol, Ah, porque el mango se caracteriza porque es un árbol muy grande. sí. Hasta con ahora mucha veo lo sombra. grande que es. Ajá. Y mira ahí, es que ahí empieza. Y tiene 80 años, por lo tanto ya no produce tanto mango. Produce sombra. Sombra, produce mucha sombra. Carambolo o carambola. El carambolo. Naranjas. Mismo malidoma. Allá arriba se ven. Chiste, pone chiste. A tú, ¿qué? Ah, no. Tú pones Banano. Plátano. Plátanos y bananos. Ellos me preguntaron que cómo diferenciar banano de plátano. Yo dije, pues eso no, El banano es más redondo. más redondo. La punta, ¿no? Sobre todo. Y la cáscara. You can see that bananas are very round. El plátano es una muy buena combinación con el café, por eso se ve mucho con el café. Hay líneas de plátano en muchos cafetales porque produce algo de sombra también y no afecta al café, es muy compatible. El plátano, el maíz, las leguminosas, los frijoles, las lentejas van muy bien con el café porque no lo afectan. Interesante. Y ayudan también a recuperar nitrógeno en el suelo. Ajá. Entonces son muy Súper. buena combinación. Acá, André. Acá son más o menos 8 meses. Sí. 8 altos y 11 meses. 8 meses, 6 meses. Uf. 6 months, 8 months. So this is 8 months. Cuando se cortan los plátanos o los bananos, en la palma se corta completamente porque solo produce una única vez, ¿sí? Entonces hay que cortarla, se deja en el suelo como fertilizante y estos crecen. Hermosas orquídeas. ¿Y estas cómo se llaman? Plumillas. Plumillas. Ajá, sí, parecen plumas. ¿Y este cómo se llama? Heliconia. Bebés. Fósforos. They are germinating. Planticas de café. So this is a semillero Semillero. or germinador. Ajá. Estas plantas tienen un año, más o menos. In Arabic, El pasto fue cortado hace una semana Ajá. y ellos básicamente terminan de cortar el pasto acá y ya tienen que moverse a cortar el pasto en otro lugar porque aquí la tierra es tan fértil que el pasto crece muy muy rápido. Aquí tenemos unas 15 juntas. 15 variedades. 15 de variedades de arábica tienen acá. Ujú. Entonces se plantan así para que si una enfermedad ataca, no se mueran todas. Ajá. ¿sí? O Si sea, son se plantan, genéticamente ujú. diferentes, no van a morirse todas al mismo tiempo. Por Ok. eso hay unas más delgadas, hay unas más alticas, unas más bajitas, unas con más hojas, menos hojas. Ah, entonces Y se algunas plantan. se ven rojizas las hojas. Pero this reddish es cacao. Ok. Que se plantan varias variedades Sí, varios varios tipos de de café arábica. Ujú. Para hacer la plantación más resistente. Ah, perfecto. Pero esto es cacao. ¿Y cómo Esto se es cacao. 25,000 for 2 babies and Entonces, guadua. La guadua es una planta originaria y endémica del norte de Sudamérica. No se encuentra en otros lugares del mundo, solamente en esta parte norte de Sudamérica. Y es un primo lejano del bambú. Entonces funcionan un poco similar al bambú, pero son el pasto más alto del mundo, con unos 22 a 25 metros de altura. Protegen el agua, crecen siempre muy asociados al agua
y ayudan a que el agua no erosione el terreno porque crece en horizontal, la raíz es muy densa, entonces controlan la erosión, pero además crean un microclima dentro que puede estar 3 o 4 grados Celsius más fresco que aquí afuera. Entonces el agua se mantiene líquida, no se evapora. Además pueden absorber agua durante el día, entonces hay miles de litros almacenados en estos bosques de bambú y durante la noche la dejan correr. Entonces son como un reservorio de agua natural y nativo de aquí, existe aquí desde hace millones de años. Nuestros ancestros la protegían y hoy están protegidas también por las autoridades. No se pueden cortar sin una licencia. Pero crecen muy rápido, hay que estarlas cortando. Cada año hay que pedir una licencia y los troncos que salgan de ahí, de las guaduas adultas, las que tienen 18 meses o más, se pueden usar para construcción. Como acá. Casi todos los edificios aquí tienen guadua. Las vigas del techo, las columnas, las paredes también son de guadua. Hasta junio, a veces es muy buena, a veces como nada. El año pasado fue como si no hubiera nada. ¿Sí? Para poder hacer una taza de café es necesario recolectar 60 frutos más o menos para que nos dé una taza de café, porque se pierde el 90% del peso. Si yo tengo 10 kilos de fruta me da solamente 1 kilo de café tostado. Ajá, ok. Entonces para una taza, para una cucharada son 60 frutas. Sí, este es el colino, el bebé de 9 meses ya después de haberlo plantado. Estos son los que se plantan ya en la montaña, ¿sí? Se tienen acá porque hay que estar revisando si algún árbol se muere para no dejar los espacios, se tiene que reemplazar con un nuevo bebé. Si no, igual hay que plantar allá arriba en la montaña, unos 10.000, 12.000 más o menos caben allá. Entonces pues se van llevando y se plantan a mano, ¿sí? Uno a uno. Entonces se traza una línea horizontal, aquí las ven, con una cuerda, se mide bien el espacio y se van haciendo los huecos y la persona carga en un cesto grande, 30 o 40, y los va poniendo uno a uno en su sitio. Y las bolsas son hechas de un material que se puede reciclar. Este plástico se puede reutilizar después. Se recuperan todos los plásticos. Super. Moment of the dry time. And the thing what you can do, Andrei. Ciao. 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 Que en un mes esta rama toda está roja. en un mesecito está, mes y medio está listo, así todo listo al mismo tiempo. En la traviesa, miren el árbol como está de lleno. Está llenísimo. A veces en octubre es mucho más de lo que se ve ahí y todo rojo al mismo tiempo. Entonces se ve el árbol como si fuera un árbol de Navidad. Sí. Entonces es muy fácil la recolección. Uno simplemente los va tomando así con los deditos, como si fueran a desgranar maíz. Sí. Ya. Guama. Vata. Guama. Sí. Toto biele. To sa je. Toto sa je. To odcucasz cele. Necháš len semienko. Only the white part. No the A toto je kosta. Kosta. To zješ iba to, čo je biele. Se veía muy verde, está bien. If you hit something, if you collision with something, se dio un guama. Semilla de guama. It's an expression. Limón japonés o limón gigante, ¿sí? Son ácidos por gigante. dentro, aunque la piel es un poquito dulce, son bastante ácidos. Se parecen mucho a un limón Tahití en la Ajá, acidez, sí. pero son así grandotes, parecen una toronja, por eso se les dice limón toronja también. Okay.
Sí, estos son capas de ceniza del volcán. De millones de años se han ido acumulando. Entonces se erosiona con mucha facilidad. Ese es el problema del suelo acá. Cualquier movimiento y es muy fértil. Esto está muy lleno de distintos micronutrientes. Ajá. Boro, azufre, calcio. Entonces es mucha nutrición. Esto se llama guaduilla, o sea, es como guadua, pero la hoja es diferente. pequeño. Es más delgado y la hoja es más pequeña. Sí, ese es guaduilla. Este es uno de los nacimientos de agua que tenemos en la finca. Viene desde arriba, unos 300 metros más arriba, va bajando así la montaña. Como este hay 18 aquí en la finca. Café, café, puro café. Papi. ¿Estás bien? Solo en esta finca hay 157 tipos diferentes de pájaros que hayan registrado, los que están registrados. De pronto hay algunos que no, de los cuales la mayoría son originales, pero hay algunos que son migratorios, solo vienen y van en ciertas épocas del año. Y aquí tenemos algunos. El turpial, el copetón. Los cirirís, las reinitas por ahí. Ese es el cirirí. Sí. Es amarillito también. Cielo. Y aquí tenemos la chapolera eslovaca más exitosa, que ya ha recogido café como para 4 tintos. Sí, no, como para uno. ¿En serio? Muestra. No, mi amor, ahí No, tienes pero es solo. que soy camarógrafa, Y además- chapolera camarógrafa. Ok. En el paraíso. Ya. Estas de acá son las dos máquinas que usamos aquí en la finca para lavar y para pelar el café. La primera de adelante con el cilindro con espinitas es la despulpadora. Se llama. Y el mucílago es la parte que tiene el azúcar del café. Sí, o sea, toda la babita, todo el La- azúcar que hay alrededor de la semilla es lo que se lava. Ujú. Este es el canasto de recolección que se usa hoy en día de 10 kilos. Se lleva aquí en la cintura. Normalmente lo llevan al hombro o en la cabeza y cuando van a recolectar se lo amarran en la cintura. Ok. Y llenos son 10 kilos. Ajá. Luego ponen el café en un saco, en un costal, que está numerado. Y van sacando el café cada 30, cada 20 kilos, cada 50 kilos de la montaña hasta acá. Y estos son los sacos. Estos son los sacos de recolección. In the very first part is a mechanism that by density it captures rocks. Any piece of branch, anything that is hard, stops in there because the coffee enters and continues. It's like en octubre, en un día en 2024 que tuvimos una muy buena cosecha, fueron, no sé si el 9 o el 10 de octubre, fueron 18 toneladas en un solo día. Una barbaridad, muchísimo café. Aquí tenemos todo el café de la semana anterior, de la semana pasada, de lunes a lunes, porque también está el lunes de esta semana. Ahí habían más o menos unas 2 toneladas y media húmedas, y cuando se seca pierde bastante peso. Esto pesa muy poco. El café seco puede ser un cuarto o un quinto del peso de la fruta completa. Con eso se llenan los Con esto sacos. se llenan los sacos. Entonces sacan paladas de 4 o 5 kilos
y se mete en los sacos. Cada saco 40 kilos. Sin la cascarilla, sin el pergamino, 70 kilos. Con el pergamino, 40. Tenemos el café seco, ¿cierto? Con el pergamino, que luego se le quita. Pero no es la finca la que quita el pergamino. El café con el pergamino dura más y es más fácil de guardar. Se puede guardar hasta por un año, se puede consumir el siguiente año sin perder sabores, sin perder propiedades. Ya cuando está sin el pergamino, la semilla es más delicada, absorbe humedad, absorbe aromas, sabores, se puede contaminar muy fácilmente. Es café verde. Es café verde. Y por eso solo se quita en las cooperativas cuando ya se va a exportar el café. Ajá. ¿Sí? Después de conocer la finca, caminar la casa entera, recolectar un poco de café y después de ver todas las máquinas para pelar, lavar y secar el café, por fin nos sentamos para aprender algo acerca de la calidad del café colombiano y hacer una degustación. Entonces, las cooperativas toman muestras de los sacos para evaluar el café y determinar la calidad y cuánto va a pagar a la finca por el café. Still with the shell on it. And then it's a little noisy. Entra este café que tiene la cáscara Se todavía, llama seco o pergamino. o pergamino, Y sale el café verde, Ya. que ya es sin el pergamino o sin la cáscara. Entonces la máquina pela el café y ya el café cuando está verde necesita pasar por un proceso de selección antes de ser exportado. Se selecciona el nivel de humedad y el tamaño del café. ¿Sí? Entonces este es el tamiz que se usa para la selección del tamaño. Bueno, una versión manual, ¿no? En las cooperativas es automático. Y son agujeros donde al vibrar el café va a pasar por los agujeros si es más pequeño que el diámetro del agujero. Está en pulgadas, en 64avos de pulgada. Hips don't lie, like Shakira. Las caderas no mienten. Para los cafés baratos, molidos, de supermercado. Este es el café que se usa. Este es el café verde, el que se pone al inicio del proceso en la máquina cuando está a 180 o 200 grados Celsius y según el tiempo va a cambiar. Antes de 15 minutos es un nivel bajo que no tiene mucho sabor, tiene un cierto aroma como caramelo, pero el sabor no es bueno. Entonces, antes de 15 minutos el café aún no es comercial, se puede usar para análisis químicos. Es este. No, es este. Este. Nivel bajo, ¿sí? A partir de los 15 minutos ya se consideran cafés comerciales, ya saben bien. Y cuando el café es un nivel medio, que va de 15 a 20 minutos, pero especialmente medio, clarito, que no esté muy oscuro, resalta mucho todas las propiedades del café, todos los sabores y todas las notas que puede tener. A partir de ese nivel, entre más tiempo se continúe, más se va a quemar y más amargo va a producir. Y eso va a hacer que ciertas propiedades se pierdan. Pero eso es bueno para algunas compañías porque el café tan clarito es muy variable, todo lo afecta. Si lo tuesta un poco más, el café es mucho más estable y puede saber de manera más uniforme en diferentes ciudades, con diferentes personas, con diferentes métodos y con diferentes calidades de agua, ¿sí? Y ya el tostado alto es un nivel muy estándar. Cualquier café que se tueste alto sabe amargo, sabe igual, sirve para ocultar problemas también. Y puedo mezclar, puedo jugar con él más y puedo abaratar el coste más, ¿sí? Y al final vimos las diferentes formas de preparación del café. Entonces en la prensa francesa se usa una molienda más gruesa y es una extracción más larga. En todas las máquinas una cucharada sopera por taza, ¿sí? 7 a 9 gramos de café por taza. En una máquina de espresso todo funciona de forma más radical, más rápida y muchos factores pueden afectar el sabor final de la taza. Es imposible tomarse 2 veces la misma taza, prácticamente. Puede cambiar cualquier cosa. Y vamos a hacer 5 tazas. Y vamos a hacer 5 tazas con sabores diferentes, cambiando los tiempos de las tazas y la cantidad de agua que hay en las tazas, porque entre más tiempo más agua, para que ustedes
distintas versiones con el mismo café, con la misma agua, con la misma máquina, con el mismo barista, tratando de estandarizar todo lo demás, solo cambiando la temperatura. Perfecto. Let's say but if you don't press, you can see the effort I need to press it down. Yes. Look at this beautiful espresso. It's creamy. The crema is a natural property of the coffee. Sip it a little bit and move it all around to see in which areas the flavors happen. Where? ¿Nos gustó la excursión? Nos encantó. Sí. Buena. Muy buena. Ahí tienen pimienta. ¿Es suficiente con esa pimienta? Este es el postre. Está frío. Con el logo. Ah, eso. Yo pensé que eso era Una matica una para matica llevar. para llevar. Y no, ¿Es el postre. El postre. El día lo terminamos con esta hermosa vista panorámica de Manizales desde la Torre de Chipre. Y con esta vista también nos despedimos y esperamos que les haya gustado este vlog, que hayan aprendido algo acerca de cómo se cultiva el café y que hayan aprendido algunas palabras nuevas en español. Nos vemos la próxima semana en la próxima lección y algún otro día en otro vlog.